Hola, somos estudiantes de la asignatura de negocios virtuales y es nuestra docente María Teresa Franco Ardila, Natalia Carolina, Edgar Alfonso y quien les habla, David Alberto, les hablaremos sobre los motores de búsqueda. Los motores de búsqueda es un programa software que busca sitios web basándose en palabras clave, keyword, designadas como términos de búsqueda. Los motores de búsqueda surgieron como consecuencia de la gran cantidad de información que ofrece Internet y la falta de catalogación de la misma ya referida. El primer buscador fue Wandex, un índice ahora desaparecido, realizado por la World Wide Wanderer, un robot desarrollado por Matthew Gray en el MIT en 1993. Otro de los primeros buscadores fue el Aliweb, también apareció en 1993 y todavía está en funcionamiento. El primer motor de búsqueda de texto completo fue Webcrawler, que apareció en 1994. A diferencia de sus predecesores, este permitía a sus usuarios una búsqueda por palabras en cualquier página web, lo que llegó a ser un estándar para la gran mayoría de los buscadores. Webcrawler fue también el primero en darse a conocer ampliamente entre el público. Los años de aparición de algunos buscadores son: en 1994 el Webcrawler, el Lycos y el Site. En 1995 el Altavista y Yahoo. En 1996 el Inktomi y el Hotbot. En 1997 el Google y Fast. En 1998 el Directive Teoma, el Open Directory Project. Tipos de buscadores en la web. Los buscadores son sin duda los instrumentos más utilizados para localizar información en Internet. Un buscador es en realidad una herramienta que gestiona bases de datos de URLs con distintos contenidos. Existen distintos tipos de buscadores: el índice temático, los motores de búsqueda, los multibuscadores y los metabuscadores. Los directorios o índices temáticos. Los directorios son listas de recursos organizados por categorías temáticas que se estructuran jerárquicamente en un árbol de materias que permite visualizar los recursos descendiendo desde los temas más generales situados en las ramas superiores a los temas más específicos situados en las ramas inferiores. Las categorías ofrecen una lista de enlaces a las páginas que aparecen referenciadas en el buscador. Cada enlace también ofrece una breve descripción de su contenido. Así pues, los directorios o índices se estructuran por temas o categorías principalmente, que a su vez contienen otras subcategorías, y así sucesivamente hasta que al final se ofrecen enlaces directos a otras páginas o recursos de Internet. El índice o directorio permite acceder a los recursos referenciados por medio de dos sistemas. El primero de ellos es navegando a través de la estructura de las categorías temáticas, y el segundo buscando por palabras clave sobre el conjunto de referencias del buscador o sobre una categoría concreta. Los índices o directorios se componen de dos partes: una base de datos que contiene las páginas de los sitios registrados y una estructura jerárquica que facilita la consulta de la base de datos. Los motores de búsqueda. La diferencia fundamental entre un índice y un motor de búsqueda es que mientras los índices mantienen su base de datos manualmente, utilizando para la inclusión de las direcciones a sus empleados o a los propios internautas que dan de alta sus páginas, los motores de búsqueda emplean para ello un robot de búsqueda. Estos robots no son otra cosa que potentes programas que se dedican a recorrer la web automáticamente, recopilando e indizando todo el texto que encuentran, formando así enormes bases de datos.
en las que luego los internautas hacen sus búsquedas mediante la inclusión de palabras clave o keywords. Los robots recorren los distintos servidores de forma recursiva a través de los enlaces que proporcionan las páginas que allí se encuentran, descendiendo como si de un árbol se tratara a través de las diferentes ramas de un servidor. Luego, periódicamente visitarán cada una de las páginas para comprobar si ha habido incorporaciones o si las páginas siguen activas, de modo que su base de datos se mantenga siempre actualizada. Además, estas actualizaciones se realizan de manera inteligente, visitando con más asiduidad aquellos servidores que cambien más a menudo, como por ejemplo los servidores de noticias. A continuación se presentan algunas diferencias entre directores y motores de búsqueda. En el tema de descubrimiento de recursos, los directorios los realizan las personas. En los motores de búsqueda principalmente se realiza de forma automática por medio de los robots de indización. En la representación del contenido, los directorios clasifican de forma manual implícita la navegación por categorías. Los motores de búsqueda la clasifican de manera explícita a través de los keywords o los operadores. La consulta es presentada a través de páginas creadas antes de la consulta en el caso de los directorios. Para los motores de búsqueda, las páginas son creadas dinámicamente en cada consulta. En los resultados, los directorios son poco exhaustivos, pero son muy precisos. Los motores de búsqueda son muy exhaustivos, pero poco precisos. El diagrama de flujo de un motor de búsqueda es el que se presenta a continuación. Para realizar la búsqueda, el usuario envía una consulta a través de los keywords. El motor de búsqueda realiza su búsqueda en el índice o archivo y almacena la información que le suministra el crawler o el indexador. Esta información se presenta a través de páginas HTML que son presentados a los usuarios en la página de resultados. Así es como nosotros obtenemos la información. Para valorar la calidad de un buscador se debe tener en cuenta una serie de factores. El primero de ellos es la exhaustividad, es decir, el número de documentos que almacena en su base de datos. El segundo es la periodicidad con la que se actualiza la base de datos. Esta revisión cuenta tanto como para verificar si hay nuevas páginas, como si otras se han actualizado o si han desaparecido. La calidad, flexibilidad y facilidad del lenguaje de consulta. La calidad y facilidad que ofrecen tanto la interfaz de consulta como la interfaz de resultados. La pertinencia de los resultados y por último la velocidad de respuesta, que es el tiempo que gasta en consultar el índice, aplicar el algoritmo de respuesta y ofrecer los resultados. La mayor ventaja de utilizar un motor de búsqueda es la rapidez e inmediatez, pero una gran desventaja radica en que resulta difícil encontrar lo que se busca si no se domina bien el lenguaje de la interrogación de datos. Para las búsquedas precisas, los motores tienen su propio lenguaje de interrogación y suelen permitir acotar las búsquedas utilizando interfaces sencillas de búsqueda que permiten la introducción de texto en alguna de estas variantes. A través de todas las palabras, esto permite recuperar los resultados que contengan todas las palabras que se introducen en la caja de interrogación. Por ejemplo, hipertexto, documento, historia, dentro de comillas. El buscador localizará todos los resultados que incluyan estos tres términos, aunque estén por separado: hipertexto, documento e historia. Con algunas de las palabras. Mediante esta forma de búsqueda se permite recuperar los resultados que contienen una de las palabras. Por ejemplo, en la interrogación documento digital virtual, devolvería los resultados que contuvieran alguna de estas tres palabras, ya sea documento, digital o virtual. Con la frase exacta. Esta es la búsqueda más adecuada para nombres propios y expresiones que deben ser buscadas en el orden especificado. Para introducirla se suelen utilizar comillas. Por ejemplo, en la consulta historia del hipertexto, localizará los documentos que tengan esta frase. En la búsqueda booleana es un tipo de interrogación que incluye algunos de los operadores lógicos.
Los multibuscadores se limitan a colocar en una página web una lista con los buscadores más comunes y con una ventana de texto para poder enviar la cadena de búsqueda introducida por el usuario a cada uno de ellos. También pueden enviar la cadena de búsqueda a una serie de motores de búsqueda e índice temático previamente definidos. Una vez realizada la consulta a los buscadores prefijados, el multibuscador devolverá la información de todos los enlaces encontrados. Con la utilización de multibuscadores, el usuario se evita tener que ir a buscador en buscador hasta encontrar la información deseada. El usuario elige los buscadores que quiere utilizar y desde allí realiza su consulta, que ofrecerá las respuestas de buscador por buscador. La única ventaja es la posibilidad de consultar un gran número de buscadores partiendo de una única página. La exhaustividad primará sobre la precisión, ya que el usuario encontrará un gran número de enlaces y muchas páginas repetidas. Un buen ejemplo de multibuscador es el ofrecido por CyberJournalist. Los metabuscadores también permiten buscar en varios buscadores al mismo tiempo. Los metabuscadores no almacenan las descripciones de páginas en sus bases de datos, sino que contienen los requisitos de los motores de búsqueda y la información sobre ellos, adecuando su expresión a los diferentes motores para remitir la consulta a los motores. Una vez que reciben la respuesta, la remiten al usuario no directamente, sino tras realizar un filtrado de los resultados. Este filtrado consiste en eliminar y depurar los enlaces repetidos y en ordenar los enlaces. Además, solo aparecerá un número limitado de enlaces, los que se consideren más importantes. Los más repetidos ocuparán los primeros puestos, ya que el metabuscador considerará que son los más relevantes por estar dados de alta en mayor número de buscadores. Se trata de herramientas muy útiles. El único problema es que por lo general no permiten realizar búsquedas tan avanzadas como un motor de búsqueda, por lo que las consultas tienen que ser generales y no se puede buscar en profundidad. Un metabuscador es un verdadero programa que puede actuar bien integrado en la propia www, como el caso de Metacrawler o Buscopio, o bien como un programa autónomo como Copernic, una pequeña herramienta de software que se instala en el ordenador y permite hacer búsquedas en varios buscadores a la vez. Existen incluso metabuscadores especializados en determinadas materias, como noticias, bibliotecas, diccionarios, blog, software, etc.